Gaurko bozemaile agerraldi honetara, aurrekoetan bezala Gobernu Kontseiluaren ostean egiten dugun agerraldi honetan lehenengo hitzak izaten dira COVID-19 ondorioz hildakoen senitartekoei gure lumina adierazteko eta gaur gaixorik dauden guztiei gure maitasuna eta gure animoak emateko lehenbailen gaixotasunari buelta eman diezaioten. Horren ondoren, gure esker ona adierazi erakunde bezala hainbat eta hainbat pertsonari, hainbat eta hainbat lagunei gaur egun lanean dabiltzalako COVID-19 aurre egiteko, hainbat osasun langile, logistika, supermerkatutako langileak, egoitzetakoak, ogasunekoak, emergentzia zerbitzuetakoak, komunikabideetakoak ere, zerbitzu kritikoetan honen kontrako borrokan lehen lerroan zaudeten guztioi gure aitortza eta gure esker ona. Baita aitortza hori herritar orori izan ere gaur egun gauden egoera honetara iritsi gera herritar asko eta askok bere onena eman dutelako egoera honetara ahalik eta modu egokienean iristeko, baina bai esan nahi nuke garrantzitsua dela gaur egun arte izan dugun jarrera mantentzea, jarrera arduratsua, elkartasunan oinarritua izan ere gutako bakoitzak daukan jarreraen ondorioz eutsiko baitiegu hobeto COVID-19 gaitzari eta bere edapenari, eta gogoan izan behar dugu COVID-19ak modu oso bortitzean eragiten diela zaurgarrienei, alegia adinekoei eta gaixotasun eta patologia larriak dituzten guztiei. Beraz, haiek gogoan izan da, gure jarduna, gure ahalegina mantendu behar dugu baita egoera berri honetan. Tentsioa mantendu behar dugula alegia. Hori horrela esan da, beste aipamen berezi bat egin nahi nuke ere indarkeria matxistari dagokionez, honek ez baitu etenik, COVID-19 dela eta azken egunetan Bilabona Amasan eta Donostian egondako bi erasoak gaitzetxina dituzke erakunde bezala eta bertako udalek egin dituzten erakunde adierazpenei atxikitzen gerala aldundi gisa. Bi gai aipatu nahi nituzke gaurkoan, Gobernu Kontseiluan aipatutakoak, alde batetik deseskalada plana eta bestetik neurri fiskal berriak egoera honi aurre egiteko. Lehenengo gaiari eutsiko dio deseskalada planari, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoako enpresa handienetakoa da, 1.800 langile baino gehiago dauzka, eta noski COVID-19ak zuzenean eragin dio bere lan egiteko moduari. Gaur egun gure langileen erdia baino gehiago telelana egiten ari da. Oinarrizko zerbitzuak eskaintzen ari dira asko eta asko, besteak beste suhiltzaileak, egoitzetako langileek, gizarte politikako zerbitzuak, baita ogasuneko langileak ere, eta beraz, oinarrizko zerbitzu horiek mantendu beharra dauzkagu Foru Aldundi gisa, eta beraz gure langile askok aurrez aurreko lana egin behar dute. Baina, erdia baino gehiago telelana egiten ari dira gure zerbitzuak mantendu ahal izateko. Gipuzkoarrei eskaintzen dizkiegun zerbitzuak mantendu ahal izateko. Bai esan nahi nizuke, horrek sekulako ahalegina eskatu diola erakundeari eta baita langilei ere, antolakuntza gisa, ze esan dizuet erdiak baino gehiago telelana egiten ari da, eta urte amaieran 16 lagun besterik etzian telelana egiten ari ziranak. Beraz, 16tik 900 langile baino gehiagora pasagea telelana egiten. 700 batek lanaldi osoan eta 258 txandaka edo lanaldi murriztuan. Zerbitzu ia gehienak eskaintzen jarraitzen dugu eta besteak beste aipatu nahi nuke errenta kanpaina adibidez edo gizarte politikan eskaintzen ari geran zerbitzuak. Ondorioz eta hemen eskertza berezi bat luzatu nahi nieke bi gizatalderi, alde batetik funtzio publikoko zuzendaritzari eta bere inguruan dauzkan langile guztiei izan ere sekulako lana izan dute funtzio publikoan hau guztia antolatu ahal izateko. Langile guztiak, 1.800 langile baino gehiago, danak txandaka jarri, danak ondo antolatu eta bakoitza bere etxera bideratzeko edo lan orduak ere egokitzeko denbora guzti honetan zehar. Sekulako lana egin dute funtzio publikoko langile guztiek eta beraz aitortza hori eta eskeron hori luzatu nahi nieke bertatik. Baina ez hori bakarrik, izan ere funtzio publikoan sekulako lana egin dute, baina hori etzan posible izango, baldin eta etxe honetako langile guztiek bere onena eman izan ez balute. Alegia, lana egin daiteke modu askotara, eta lan egiteko modu egoki bat da aginduak noski
ondo hartu, edo erabakiak ondo hartu, eta ezinbestekoa dugu langile guztien kolaborazioa, eta zentzu honetan esan beharra daukat, Gipuzkoako Foru Aldundiko langile guztien aldetikan sekulako kolaborazioa izan dugula. Eta beraz, langile guztiei esker on hori ere luzatu nahi nieke aldundi bezala eta aldundiaren izenean. Egokitzeko izan duten gaitasuna sekulakoa izan da, eta beraz hori aitortza hori egin nahi nuke. Eta behin hori esan da, deseskalada plana osatu dugu, Gobernu Kontseiluan onartu dugu deseskalada plan hori, kontingentzia plana deitzen dioguna, alegia egoera normalizatu baterantz juteko hartu beharreko neurrik edo plan hori finkatu dugu, 3 fasetan aurreikusten dugu egitea deseskalada plan hori, 0 fasea gaur egun gauden honetan eta ezinbestekoa diren pertsone bakarrik egingo dute lana bertatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, gaur egun egiten ari geran bezala, eta lehenengo fasea izango litzateke tarteko fase bat, eta hor hainbat azpifase edo izango liateke egokitzen jungo ginatekenak jendea poliki-poliki lanera bueltatzeko Gipuzkoako Foru Aldundira. Noski, bigarren fase bat ere izango da, edo normaltasun egoerara iristen geranekoa, eta hor malgutasun askorekin jokatu beharko dugu. Lehenengo fase horretan, edo itzuleratze progresibo horretako fase horretan, noski telelana lehen etxe egingo da, beti, baina plantillaren zati batek bueltatu egin beharko du Gipuzkoako Foru Aldundira lanera baldin eta horrela erabakitzen baldin bada, departamentuekotako zuzendaritzetan baldin eta lan hori beharrezkoa baldin bada Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat zerbitzua eskaintzen jarraitu ahal izateko. Baina noski, hori egingo dugu berme guztiekin, alegia zerbitzuak ematea ezinbestekoa dugu aldundi bezala eta zerbitzuak eskaini behar dizkiegu herritarrei, baina gure langileen osasuna ere babestu beharra daukagu beste gauza guztien gainetik, eta horretarako etxea ere prestatzen ari gara eta prestatuta daukagu. Momentu honetan langileak batzuk leku berrietan kokatu behar izan ditugu, haien arteko ahalik eta kontaktu gutxien eukitzeko, bestela ere lan espazioak eta egokitzen ari gera tarteak mantendu ahal izateko, 2 metroko tarte hori mantendu ahal izateko lanean gauden bitartean, eta horiek guztiak definitu ditugu kontingentzia plan horretan. Alegia, ezingo da bilerarik egin, baldin eta bilera gela txikia baldin badira, hori edanak atzeratzen jungo gea, eta modu mailakatuan egingo dugu hortaz. Askotan aipatzen dut eta 1900 langile egoera berri honetara egokitzea ez da gauza erreza izan, baina aldundiak jakin izan du eta langileek jakin izan dute oso modu azkarrean egoera berri honetara egokitzen. Alegia, egun batetik bestera iaia astebete barruan aldaketa guztiak burutu behar izan genituen, ia langileen erdia etxera bidali lanera, bertatik lan egin ahal izan zezaten, eta horretan sekulako lana egin zuten baita izfeko langile guztiek, ez baita erresa langileen erdia etxera bidali eta bertatik lan egiten jartzea, baina hori lortu dugu egokitzen jakin dugu orain arteko fase honetan, eta itzulera ere jakingo dugu egiten kalitatezko zerbitzuak eskainiz eta gure langileen osasuna babestuz. Hori beraz kontingentzia planari dagokionez, eta bigarren gai bat ere aipatu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan, hain zuzen ere neurri fiskalei dagokiena, orain arte hainbat neurri hartu dugu fiskalitatearen arloan, besteak beste likidezia eskaintzeko herritarrei, baita enpresei ere, eta malgutasuna eskaintzeko beraien jardunean, eta neurri berriak onartu ditugu gaurkoan foru dekretu arau baten bitartez. Hau berriak dira, baina ez dira azkenak izango. Eta neurri nagusiak aipatuko ditut, naiz eta foru dekretu hau web orrian zintzilikatuko dugun eta hor zehaztasun guztiak jasoko dituzuen, baina aipatzearren nabarmenenak edo aipatu nahi nituzke, PFSari dagokionez, etxe bizitza kontua badakizue 5 urtekoa izaten dela, momentu honetan hainbat eta hainbat herritar dauzkagu keskatuta ez dialako gai izango 5 urteko epe horretan buelta emateko, eta beraz hori ere atzeratu egin dugu urte amaiera bitartean, malgutasun hori izan dezaten herritarrek. Bestalde ere, PFSari dagokionez, etxe bizitzan reinbertsioa egiten danean 2 urteko tartea egoten da, 2 urteko tartea eskaintzen zaie herritarrei, eta kasu honetan COVID-19 dela eta 3 urteraino helduko gera.
Beraz, bi aipamen nagusi hauek, PFS-ari dagozkionak eta herritarrei dagozkionak. Alde batetik etxebizitza kontua eta bestetik reinbertsioa. Hor, luzatu egiten ditugula epeak. Eta sozietateen gaine zergari dagokionez, ere antzeko erabakiak hartu ditugu, pabelloi bat edo makina berri bat erosterakoan reinbertsioa egiteko garaian ere malgutu egiten ditugu epeak, eta baita 74 bis artikuluaren kasuan, eta hau aipatzen dut horrela jasotzen dalako askoetan komunikabideetan, berrikuntza programak edo finantzatzeko garaian, badakizue norberak egin ditzakela, norberak bere enpresak egin ditzakela, edo beste hirugarren enpresa bati ere finantzatu dezaiokegula bere berrikuntza saioa edo bere berrikuntza saiakera, eta hor gero guk egiten dugunean zerga egiten dugunean geuri atxiki edo geuri kenkaria egin. Eta kasu honetan ere malgutu egiten ditugu finantzaketa kontratu horiek 74 bis artikuluari dagokionez. Malgutasuna eskaintzen diogu luzatuz epe horiek, kontratu epe horiek 3 hilabetekoak izaten dira normalean eta 9 hilabeteraino heltzen gera. Eta horretaz aparte ere, urte anitzeko proiektuei ere eragingo die 74 bis artikulu honek. Xehetasun gehiago aurkituko duzue web orrian zintzilikatuko dugun foru arau dekretuan. Honekin esan nahi duguna da, Gipuzkoako Foru Aldundia hasieratik bezala beti gertu edukiko dutela bai herritarrek eta baita Gipuzkoako enpresek ere, alegia ogasuna laguntzeko dagola. Guk hartu ditugun neurri hauek, orain arte hartu ditugunak likidezia eta malgutasuna eskaintzeko hartu ditugu bai herritarrei eta baita enpresei zuzenduak, besteak beste gaurko hauek, eta esan beharra daukagu ere, gaurko hauek izan direla hain justu hainbat herritarrek kezka hori zeukatelako eta kezka horiek guri azaldu dizkigulako eta aintzat hartu ditugu eta beraz abian jarri ditugu. Eta ez dira azkenak izango. Bestalde, hirugarren gai bat aipatu dugu gaurkoan, Gobernu Kontseiluan, eta honek zerikusia du enpresen egoerakin. Enpresen salmenten egoerarekin. Badakizue 3 hilero egiten dugula azterketa bat, eta honetan naiz eta COVID-19 ez duen bete-betean inpaktua izan urtarrilaren kasuan adibidez eta otsailean ere erdizka, nabarmena da COVID-19 lehenengo 3 hilekoan izan duen inpaktua Gipuzkoako enpresetan eta beraz azpimarratu nahi nuke. Eta adibide bat jartzeagatik, otsaileko datua enpresen salmentek 1,6ko jaitsiera izan zuten, baina martxoan COVID-19 bete-betean inpaktua izan zuenean jaitsiera 9,9koa izan da salmenten kasuan. Ondorioz, urteko lehen 3 hileko metatuan emaitza negatiboa da, 7,1 egin dute behera salmentek, bai barrukoek 6 gutxiago, zein esportazioek 9 gutxiago. Txosten osoa ogasuneko web orrian izango dezute ikusgai. Bien, como decía, las decisiones que se han adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy, por una parte, y como hacemos siempre en todas las ocasiones desde que impactó de lleno el COVID-19 en Guipúzcoa y en el mundo entero, queríamos empezar la intervención de hoy expresando nuestras condolencias a los familiares de las personas fallecidas a consecuencia del COVID-19 y mostrar la cercanía de la Diputación Foral de Guipúzcoa y también, por supuesto, nuestra cercanía a todas aquellas personas que se encuentran hoy en día enfermas por el COVID-19 y expresarles nuestro ánimo para que den la vuelta a esta situación lo antes posible. Por otra parte, sí quisiera decir que debemos seguir manteniendo la guardia, como hemos hecho hasta ahora, es decir, pedimos a la ciudadanía de Guipúzcoa que siga siendo responsable en su actuación diaria, puesto que es la única manera que tenemos de poder poner freno al COVID-19, que, como saben, tiene un efecto nefasto e incluso letal en personas mayores, en personas que tienen patologías previas. Por lo tanto, tenemos que mantener la guardia y tenemos que seguir manteniendo la tensión y pedimos a la ciudadanía de Guipúzcoa que siga siendo responsable en su actuación como hasta la fecha. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos adoptado 2 decisiones y hemos también tratado un tercer tema. Los 3 temas serían, por una parte, el plan de desescalada que hemos aprobado para
la Diputación Foral de Guipúzcoa para sus empleados y empleadas, por otra parte nuevas medidas fiscales que hemos adoptado y por otra parte también el estudio que realiza el Departamento de Hacienda que tiene que ver con las ventas de las empresas de Guipúzcoa en el primer trimestre. Bien, en relación con la institución, con el plan de desescalada que hemos preparado para la vuelta al trabajo progresiva a partir del 11 de mayo. Sí quería decir previamente que más de la mitad de las personas que trabajan en la Diputación Foral de Guipúzcoa son más de 1.800 personas las personas que trabajan en la Diputación, más de la mitad, es decir, más de 900 personas están realizando teletrabajo en este momento desde sus domicilios. Como dato, decirles que al inicio de año eran únicamente 16 las personas que realizaban teletrabajo desde sus domicilios y hoy en día son más de 900 esas personas. Y ese cambio lo hemos tenido que hacer en el plazo de una semana. Hasta ahora hemos sabido adaptarnos bien como Diputación Foral de Guipúzcoa a todos los cambios que hemos tenido que efectuar al principio cuando impactó de lleno el COVID-19 y cuando tuvimos la crisis sanitaria, la situación de alarma y demás. Por lo tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sabido adaptarse y, por supuesto, todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sabido adaptarse de manera extraordinaria y quería subrayar la voluntad y la cooperación que hemos tenido por parte de todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por supuesto, también dar las gracias y hacer un reconocimiento a Función Pública de la Diputación Foral de Guipúzcoa, empezando por su propia dirección y a todas las personas que trabajan en Función Pública, puesto que han tenido que hacer un esfuerzo ímprobo para poner en marcha todo este procedimiento para clasificar a las personas en función de si prestan servicios esenciales o no, de cómo podían seguir efectuando su trabajo con las máximas garantías, poner en marcha todo el teletrabajo, también desde ICE, para poder hacerlo bien, monitorizando todo el trabajo desde sus propios domicilios. Ha sido un trabajo enorme. Insisto, 16 personas estaban haciendo teletrabajo a principios de año y hoy en día tenemos a más de 900 personas que lo están haciendo así. Nos hemos sabido adaptar bien por la colaboración de todo el mundo, de todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa y yo, desde luego, como institución y como representante de la Diputación Foral, insisto en el agradecimiento que queremos expresar a todo el personal y a la Dirección de Función Pública. Lo hemos tenido que hacer de manera muy rápida y ahora, en la vuelta a la normalidad, queremos hacerla de manera un poco más pausada y por supuesto, con un poco más de tiempo para podernos organizar bien. Lo hemos hecho, insisto, cuando hemos ido a casa y ahora a la vuelta también lo vamos a hacer probablemente de mejor manera. El plan de contingencia lo hemos aprobado ya en el Consejo de Gobierno, prevé 3 fases, estamos ahora en la fase 0, es decir, en la fase en la que la mitad del personal está trabajando desde casa y a partir del 11 de mayo pondremos en marcha la fase 1, que evidentemente tendrá también subfases, porque tendremos que hacerlo de manera progresiva para que parte del personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa tenga que volver a la Diputación para seguir prestando sus servicios, puesto que hay servicios que tenemos que seguir ofreciendo a la población guipuzcoana de manera presencial. Por lo tanto, eso lo haremos de manera progresiva, hasta llegar a la fase 1, que sería una fase de normalidad, pero insisto que esto lo haremos de manera progresiva y los cambios de fase serán siempre por orden foral de la diputada de Gobernanza, en este caso por mí misma. Bien, seguiremos priorizando, por supuesto, en esta fase 1 el teletrabajo, puesto que es la mejor manera de poder seguir trabajando con las máximas garantías, pero insisto que tenemos que seguir ofreciendo servicio y preservando la salud de todo el personal. Por lo tanto, hemos adoptado cantidad de medidas para que ese servicio se pueda seguir ofreciendo con las máximas garantías. Por ejemplo, hemos reubicado a personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos espaciado también las mesas de trabajo con la colocación de mamparas, garantizando en todo caso el espacio de 2 metros entre todo el personal. Por otra parte, medidas de higiene que hemos agudizado, la señalítica en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa para que a nadie se le escape qué es lo que debe realizar, medidas de protección también para parte del personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, puesto que aquí hay personal que trabaja en infinidad de sitios diferentes, no solamente en oficinas, sino también, por ejemplo, bomberos y bomberas de la Diputación, incluso guardas forestales, en fin, tenemos personal de todo tipo y, por lo tanto, a todo el personal debemos ofrecerle el máximo nivel de protección.
Los plazos, la operación de retorno será escalonada, no tiene por qué coincidir con la del Estado, pero, insisto, será de manera progresiva con las máximas garantías. Como les decía en un inicio, la Diputación reaccionó rápido, tanto la institución como el propio personal. Si ha funcionado a la ida, en este caso en el teletrabajo, a la vuelta también tenemos confianza en que esto se vaya a realizar de la mejor manera posible, con la máxima seguridad y ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía de Guipúzcoa. Este es nuestro compromiso y con él seguiremos adelante. Por otra parte, una de las decisiones que hemos adoptado, la segunda de las decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno tiene que ver con medidas fiscales. Desde un inicio hemos tomado decisiones que tienen que ver con la fiscalidad, puesto que a consecuencia del COVID-19 considerábamos que la ciudadanía necesitaba, por una parte, liquidez y también flexibilidad en cuanto a los plazos. Hoy también tomamos medidas que tienen que ver con ello. El decreto foral se publicará en la página web con todo tipo de detalles. Ahora voy a hacer mención de las más importantes. Sí quería expresar que es la ciudadanía la que nos ha hecho llegar su inquietud en relación a estos temas y, por lo tanto, hemos tomado esta decisión para satisfacer las necesidades que hemos ido detectando en este tiempo. Las medidas principales tienen que ver con el IRPF y con el impuesto de sociedades. En relación al IRPF, cuentas vivienda que tienen una duración de 5 años, hemos flexibilizado los plazos para que lleguen hasta final de año. Por otra parte, la reinversión en la compra de vivienda habitual suele ser un plazo de 2 años y hemos alargado a un tercer año. Y en el impuesto de sociedades también hemos hecho algo similar en cuanto a la compra de pabellones o incluso máquinas. Cuando hablamos de reinversión también hemos flexibilizado los plazos, y también en relación a la interpretación del artículo 64 bis, que es un artículo que se suele mencionar en muchísimas ocasiones, que tiene que ver con la innovación y con la investigación. Saben que hay muchos casos en los que una empresa financia la investigación de otra empresa y deduce en sus propios impuestos, y en ese caso también hemos actuado con flexibilidad, alargando los plazos, no únicamente para la presentación o para la firma del contrato, también para la duración de la propia innovación, del propio proyecto de innovación en la tercera empresa, digamos. Por lo tanto, flexibilidad para todas estas inversiones que se vayan a realizar por parte de particulares y también por parte de empresas. Lo que sí les quería señalar es, como decíamos al inicio del COVID-19, que la Diputación Foral de Guipúzcoa siempre va a estar cerca de la ciudadanía, y también lo va a estar la Hacienda guipuzcoana, siempre priorizando y siempre haciendo la interpretación más favorable a las personas y a las empresas para ayudarles en esta difícil situación. Por otra parte, cada 3 meses solemos hacer un estudio de la situación de las ventas de las empresas de Guipúzcoa. En este caso tenemos el informe trimestral de enero, febrero y marzo. Todavía no se contempla el impacto del COVID-19, puesto que en el mes de enero evidentemente no tuvo ningún impacto, en el mes de febrero a medias y en el mes de marzo ya fue un impacto considerable. Para ponerles un ejemplo, en el mes de febrero las ventas cayeron un 1,6%, sobre todo a consecuencia de las exportaciones, y ya en el mes de marzo las ventas cayeron un 9,4%. Tanto en el marco interior como en el exterior. Por lo tanto, ya estamos hablando del impacto importante que tuvo en el mes de marzo en las empresas de Guipúzcoa, evidente también en sus ventas, y por lo tanto el resultado es negativo en todo el trimestre. Las ventas han caído un 7,1%, tanto en el mercado interior en un 6% y como en las exportaciones en un 9%. En cualquier caso, el dossier completo lo encontrarán en la página web de Hacienda, con todo tipo de información. Hori esan da, 3 gai hauek aipatuta, estos son los 3 temas principales que hemos estudiado, que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Si tuvieran alguna pregunta que formular, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Egunon, iritsi dira lehenengo galderak. Lehenengo Alexis Algabak egin du Diario Vascotik eta honakoa da. ¿Qué parte de la plantilla se prevé que regrese el lunes? Y en toda la fase 1, ¿cuántos se reincorporarán? Guk egin dugun ariketa, egingo dugun ariketa da, guk kontingentzia plan hori onartu dugu, departamentu guztiekin harremanetan gaude aurreko ostiraletik. Aste honetan zehar departamentu bakoitzak finkatu behar du zein den ezinbesteko pertsonala bertan egon behar dana, beraz azterketa hori momentu honetan burutzen ari gera departamentu bakoitzarekin. Alegia gu baino ezagutza hobea du departamentu bakoitzak, esan dizuet
Hemen langile mota asko dago erakundean, zerbitzu asko eskaintzen dituena, eta beraz departamentu bakoitzak egin behar du azterketa hori, eta funtzio publikoak superbisatzen du eta ematen ditu baimenak. Kontuan izan dezazuen, momentu honetan badakigu oso zaila izango dela guztiak itzultzea, besteak beste, askok ere arazoak izango dituztelako lanera itzultzeko, orain arte bezala gu oso malguak izan gera hasieratik, alegia kontziliazio arazoak zituzten hainbat eta hainbatek, seme-alabekin edo baita adineko pertsonekin etxeetan, eta horiek izan zian, eta gaixotasuna zituztenak ere lehenak etxean gelditzen, eta kasu honetan ere noski hori aintzat hartuko dugu. Alegia kontziliazio arazoa askok izango dute, eta aspektu horiek aintzat hartuta, alegia behar berezia dituzten pertsonak, gaixotasuna izan dezaketenak eta departamentuetako beharrak aintzat hartuta joango gara itzulera programatzen. Orain ezin dizut esan zenbat izango diran, departamentu bakoitzak egin behar baitu ariketa hori eta momentu horretan gaude. Sí, bien, les decía que las decisiones que hemos adoptado con respecto al personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa en un principio además fueron drásticas, es decir, confiando plenamente en el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, todas aquellas personas que tuvieran enfermedades previas o dificultades para seguir trabajando por una situación de embarazo o por una situación de enfermedad grave, se quedaron en su casa desde un inicio. También todas aquellas personas que tenían dificultades de conciliación, tanto con personas menores como también con personas mayores, puesto que los centros de día están cerrados. Por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo con cada departamento es un estudio de cuál es la situación de cada uno de los departamentos, cuáles son las necesidades que tienen los servicios, para seguir ofreciendo el mejor servicio por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y hacemos una combinación con las necesidades de la Diputación y también teniendo en cuenta la situación de cada una de las personas que prestan sus servicios en la Diputación. Ese estudio lo estamos haciendo a lo largo de esta semana y a partir del lunes se empezará a incorporar el personal de manera escalonada, por supuesto. E insisto, el servicio lo tenemos que ofrecer, pero tenemos que proteger la salud de las personas y la Diputación está haciendo una labor para tener todas las medidas de prevención, salud e higiene en marcha para cuando este personal pueda volver. La mitad del personal trabajador está ya trabajando aquí y el resto se irá incorporando de manera progresiva y poco a poco, pero priorizando el teletrabajo. ¿Beste galderaren bat? Iker, desde la SER, hace varias preguntas. La primera, en esta fase de desescalada y visto que todo poco a poco vuelve a sus cauces, ¿planteáis la declaración de la renta en ventanilla en algún momento? Bueno, errenta aitorpenarena aipatu genuen Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat noski garrantzitsua zela besteak beste likidezia eskaintzeko modu badalako Aldundiaren aldetik Gipuzkoarrei. Hasieran ez zintzan berme guztiekin hori egin, eta beraz lehenetsi genuen noski autolikidazioa bidaltzea etxeetara, inoiz baino gehiago bidali da etxe guztietara, ahalegin berezi bat egin dugu eta ahalegin hori egin dute bat ogasuneko langileek, ze asko eta asko etxean zeuden bitartean haiek birkokatu egin ditugu berme guztiekin lan egin ahal izateko eta errenta aitorpen hori egin ahal izateko, eta sekulako lana egin dute izeko langileekin batera. Eta beraz hori burutu genuen lehenengo fasean, bigarrena izan da modu telematikoan errenta aitorpena egin ahal izatea, oso modu errasean norberak edo hirugarren batek egin zezaken errenta aitorpena, baina badakigu parte batentzako aurrez aurrekoa ezinbestekoa dela, eta hori egingo dugu. Oraindik data finkatzeke daukagu, edozein kasutan laster emango dugu horren berri, baina aurrez aurrekoa ezinbestekoa da momentu honetan, naiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere ahalegin guztiak egin dituen norberak etxetik egin ahal izateko, baina kasu batzuetan ez da posible. Edozein kasutan egingo dugu eta laster emango dugu horren berri. Bien, como les decía, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha hecho un esfuerzo enorme por seguir ofreciendo el servicio de la declaración de la renta. Consideramos que es muy importante para muchas personas de Guipúzcoa, necesitaban esa liquidez, por lo tanto hemos tenido que seguir ofreciendo ese servicio y teniendo a mucha gente trabajando colocada, situada en diferentes espacios de la Diputación Foral de Guipúzcoa para que lo pudieran hacer con las máximas garantías. Por lo tanto, han hecho un esfuerzo ímprobo para poder ofrecer ese servicio, tanto personal de la Diputación de Hacienda como también personal de ICFE, porque esto necesita evidentemente unos avances tecnológicos importantes, en los que ya venía trabajando la Diputación de antes. Lo hemos hecho en 3 fases. La primera ha sido el envío de la autoliquidación, que se ha hecho a muchas más personas que en los ejercicios anteriores. Por otra parte, también hemos insistido en la declaración que se hiciera de manera telemática
y evidentemente ha sido un éxito. La primera semana se triplicó el número de declaraciones que se hicieron a través de Internet. Lo podía hacer una misma persona o una tercera persona a través de un permiso que se le concedía. Y ahora tendremos que hacer la declaración de la renta mecanizada, presencial. De momento no tenemos la fecha definida, pero se les dará a conocer en breve, insisto, porque ese servicio lo tenemos que ofrecer. Continúo con las preguntas de Iker. ¿Qué otros servicios podrían ser los primeros en volver? Bien, nosotros seguimos ofreciendo como Diputación muchos servicios. Insisto, hasta ahora he hablado fundamentalmente de Hacienda, pero también tenemos servicios de, por ejemplo, el de extinción de incendios, que ha estado funcionando sin parar durante todo este tiempo, que ha sido una de las máximas preocupaciones que tenía la Diputación Foral de Guipúzcoa, puesto que es un servicio esencial y además en este momento ha realizado también, aparte de los trabajos que tenía encomendados, que son propios, ha realizado la labor de desinfección de muchos centros residenciales, de todos los centros residenciales de Guipúzcoa, y ahí sí quería subrayar la labor que han realizado, una labor que no les corresponde, pero que la han hecho de manera muy profesional y desde luego estamos muy agradecidos como institución, muy agradecidas como institución con el personal de bomberos y bomberas, por lo tanto han seguido prestando sus servicios, y también el Departamento de Política Social, que tenemos a mucha gente que está trabajando, puesto que tenemos muchos servicios que están en funcionamiento y entre ellos los centros residenciales, que han sido nuestra máxima preocupación hasta ahora. Bien, ¿cuáles son las nuevas incorporaciones? En principio son los departamentos los que tienen que definir esas necesidades que puedan tener. Nosotros seguimos ofreciendo servicios, el servicio de transporte público, por ejemplo, que también ha estado trabajando, y tenemos servicios que tenemos que seguir prestando, por ejemplo, el registro. El registro en la Diputación Foral de Guipúzcoa es un servicio esencial que tenemos que seguir ofreciendo, que ha estado interrumpido durante este tiempo, pero que tenemos que volver a poner en marcha. Y, por supuesto, otro tipo de servicios que tiene que definir cada departamento. Nosotros, en Función Pública, en nuestro departamento de gobernanza, lo que hacemos es una labor de interlocución con todos los departamentos, donde tenemos algunas personas designadas como responsables del área COVID, digamos, en estas circunstancias, y hacemos un trabajo conjunto con estas personas para que se vaya identificando qué servicio y qué personas tienen que ofrecer ese servicio. Una valoración respecto a los datos de desempleo. Era evidente que el dato no iba a ser bueno. ¿Habéis comentado o valorado alguna medida más dada la situación? Bien, los datos de desempleo evidentemente no son buenos. Se ve también en los datos que hemos recopilado y que vamos a ofrecer hoy en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuando hablamos de una caída de las ventas de las empresas de Guipúzcoa, evidentemente eso tiene un impacto en el empleo, de la misma manera que tiene un impacto en la recaudación fiscal. Eso somos conscientes todos y todas. Por lo tanto, cuando hablábamos hace unas semanas de que el impacto en la recaudación no era únicamente algo que podía afectar a las instituciones, a Diputación Foral, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, sino que iba a acabar afectando al bolsillo de todos y todas nosotras, eso es algo evidente, y evidentemente va a afectar más a las personas que se quedan en desempleo. Por lo tanto, es nuestra máxima preocupación y nosotros estamos, como Diputación Foral de Guipúzcoa, poniendo en marcha, por una parte, el plan económico que se dio a conocer la semana pasada, precisamente para poder ayudar a micropymes, a empresas pequeñas, empresas micro, medianas empresas, para poderles ayudar, para poner en funcionamiento las empresas y, evidentemente, con ello también el empleo. Todo va de la mano. Nosotros creemos en la colaboración y, evidentemente, esto es toda una cadena en la que todos debemos arrimar el hombro para poder ayudar a las personas que más lo necesitan y, evidentemente, en este caso también lo son las personas desempleadas. Él ha solicitado una reunión con el diputado general. ¿Se plantea la reunión? Bien, en relación a esa cuestión, en una rueda de prensa anterior hablamos de que nosotros, como Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos creído y hemos trabajado desde un inicio en la colaboración, es decir, no se hace frente a una pandemia, no se hace frente a una crisis como esta trabajando cada uno por su cuenta. Hemos colaborado con todo tipo de agentes en Guipúzcoa y todos de la mano hemos podido hacerle frente a esta situación. Evidentemente es una situación dramática, pero le hemos hecho frente porque hemos sido capaces de hacerlo de la mano. No solamente las instituciones, sino instituciones, empresas, ciudadanía, entidades del tercer sector. En fin, muchísima gente ha colaborado y nosotros lo que pedíamos era precisamente colaboración. Nosotros seguimos en la colaboración desde un inicio y eso es
lo que yo diría. Nosotros seguimos, es nuestra posición inicial y seguimos en esa misma posición. ¿Con estos cambios se prevé algún cambio respecto a las visitas en las residencias? Bueno, de momento yo lo que sí quisiera decir es que tenemos 65 centros residenciales de personas mayores en el territorio de Guipúzcoa. El COVID-19 ha afectado a 16 de ellas. En este momento tenemos 14 residencias, si no me equivoco, a no ser que hoy tengamos algún cambio, 14 residencias con COVID-19 en Guipúzcoa. Hemos hecho un esfuerzo ímprobo para evitar que el COVID-19 entre en los centros residenciales y, evidentemente, en este momento nuestro mayor esfuerzo es que eso no se produzca. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que estamos en una fase en la que todavía tenemos que quedarnos en casa en la medida que es posible, desde luego las visitas de momento no las vamos a autorizar. Es verdad que está siendo una situación muy dura para el personal residente y también para sus familias, y somos perfectamente conscientes de ello, pero hemos querido preservar por encima de todo la salud y la vida de las personas residentes y vamos a seguir insistiendo en ello. Para nosotros lo fundamental, y siendo muy conscientes de la dureza de la situación, lo fundamental es preservar la salud de las personas que están en las residencias de mayores de Guipúzcoa, y en ello vamos a seguir. La siguiente pregunta la formula Alexis Algaba del Diario Vasco. Incidiendo en la pregunta sobre la petición de ELA, ¿les sorprende que muestren ahora una predisposición a colaborar y hacer una reflexión con la Diputación sobre el modelo de residencias después de presentar varias denuncias en distintas residencias durante la pandemia? Bien, considero que quien cambia de posición es quien tiene que responder por qué ese cambio de posición. Nosotros, insisto, como le decía antes, hemos apostado por la colaboración. Consideramos que a situaciones tan duras se hace frente mediante la colaboración entre todos y todas. Por lo tanto, quien no ha estado con ese espíritu en un principio y quien ha cambiado de posición deberá responder por qué. Ana Burgueño, de la agencia EFE, no ha aclarado si va a responder a la petición de ELA para celebrar una reunión con el diputado general. Yo creo que he querido dejar claro, al menos así lo he querido expresar, y si no he acertado, pues lo lamento. Somos nosotros los que hemos colaborado con todo tipo de agentes desde un principio. Por lo tanto, nuestra posición no cambia en absoluto. Estamos abiertos, y así lo hemos hecho, a colaborar con todo el mundo, de la mano. Quien no ha tenido esa posición desde un inicio, desde luego no somos nosotros. Quienes han tomado otro camino diferente, desde luego no hemos sido nosotros. Por lo tanto, son ellos los que tienen que justificar la razón de por qué han tomado un camino diferente, y si ahora se avienen a la colaboración, pues bienvenidos sean. Ez dago bestelako galderarik. Beraz, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.